Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la jornada en el día de hoy. Voy a presentar el primer panel de la mañana que está con nosotros. Jorge Sotero Maciel, que es especialista en planificación y miembro de la comisión directiva de la SAP. Hugo Ángel Roy Galanda, que es economista, con posgrado en Macroeconomía y Políticas Públicas, coordinador técnico de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República y secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social de la República de Paraguay. Y también forma parte del panel el señor Edgar Alfonso González Salas, que es administrador público, especialista en finanzas públicas, con amplia experiencia como funcionario, consultor en el terreno académico y con varios libros publicados referidos a políticas públicas. Voy a dar la palabra a Jorge Sotero Maciel para que comience con el panel. Gracias, Gonzalo. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecerles en nombre de ASAP la presencia de ustedes en el 26º Seminario Nacional de Presupuesto Público y agradecer a los expositores del día de hoy que han abandonado sus tareas habituales y han viajado varias horas, algunos más, algunos menos, para venir, desde Paraguay, desde Colombia, desde Córdoba, desde Buenos Aires, a compartir sus experiencias con nosotros. La Asociación Argentina de Presupuesto y de Administración Financiera Pública viene incorporando en sus seminarios desde hace varios años temas vinculados a la planificación. Y esto es casi natural, esto es así básicamente porque el presupuesto como herramienta de gestión es quizás una de las herramientas de carácter más estratégico. Lo conversábamos ayer con Eduardo de Leville. Él decía, dentro del sistema de administración financiera el presupuesto no es cualquier subsistema, es un subsistema que está llamado a expresar las relaciones de producción del aparato público y no solo eso, sino a expresar las políticas, las hipótesis de políticas que están por detrás de esos procesos de producción. O sea, en suma está llamado a expresar el plan. A veces lo logra, a veces no, muchas veces tiene dificultades para eso. Yo en realidad todavía no había nacido y Marcos Macón, Eduardo de Leville, Roberto Martirelli andaban pregonando por Latinoamérica que había que articular el plan y el presupuesto. Y todavía seguimos discutiendo eso. O sea, el presupuesto tiene una vinculación con la planificación muy fuerte, esquiva, ¿no? Son como esos matrimonios mal avenidos, pero es natural que la asociación haya empezado a explorar cada vez más fuerte los temas de planificación. Marcos Macón decía ayer que asistimos en Latinoamérica a un resurgir de la planificación, y esto es estrictamente así. Y bueno, ASAP quiere acompañar ese proceso, estimulando el debate, coordinando acciones, aportando ideas, y la idea de incorporar este tema tiene que ver con esto. Entonces, el día de hoy y la mañana del miércoles va a girar en torno a un tema que es la planificación pública. Como hemos comenzado media hora atrasados, Gonzalo me ha pedido que trate de ser lo más breve posible en la presentación de la actividad, pero a mí me gustaría señalar solamente 2 o 3 temas que me parece que pueden dar un marco como para discutir en torno a las experiencias que se van a presentar hoy y mañana, que básicamente tiene que ver con... Yo no voy a hablar de la historia de la planificación porque lo hemos hablado en muchos seminarios anteriores, pero sí me gustaría señalar que uno podría pensar la historia de la planificación en Latinoamérica como en 3 etapas.
Entonces, hay una primera etapa que es la planificación del desarrollo, que tiene como un espaldarazo a partir del año 61 con la Carta de Punta del Este, y que a partir de ahí, digamos, que durante un par de décadas se desarrollan en América Latina prácticas de planificación muy fuertes. Esa etapa, ese periodo, entra en crisis a mediados de los 70, en parte por limitaciones propias de la planificación para el desarrollo de corte cepalino y del estructuralismo latinoamericano, y también por elementos de contexto, que fue la época de la crisis de los petrodólares, del fracaso de cierto abordaje keynesiano de la crisis, y además comienza el auge del ciclo neoliberal, que tiene un momento de un epicentro muy claro en la década de los 90. Y en ese periodo podríamos decir que así como el estructuralismo latinoamericano fue el marco de la etapa de la planificación para el desarrollo, en los 80 y los 90 hay un auge, el marco teórico fue el de lo que se conoció como la nueva gerencia pública, el New Public Management. Fue un cambio de paradigma muy fuerte dentro de la planificación. Y luego estamos en una tercera etapa en este momento, en donde luego de crisis nacionales e internacionales, se ha vuelto a redescubrir el rol complejo del Estado y la necesidad de un Estado más protagonista en la vida social y económica de nuestros países. De alguna manera, bueno, entra en cuestión los preceptos del neoliberalismo y entra en crisis también el New Public Management, la nueva gerencia pública como marco teórico. Marco teórico aún vigente, gran parte de las herramientas que se discuten hoy en los países, en nuestras provincias, en las reformas de gestión. El New Public Management fue el marco, la corriente teórica que acompañó las reformas y la modernización del Estado durante los años 80 y 90 en los países anglosajones y también los intentos en los países latinoamericanos. Gran parte de las herramientas de la nueva gerencia pública las seguimos utilizando, gestión por resultado, presupuesto orientado al resultado, todas estas ideas que siguen dando vuelta. Pero hay una crisis de ese núcleo teórico. Y en este momento estamos en un proceso de búsqueda. Todos los países latinoamericanos han desarrollado nuevamente procesos de planificación global, pero hay un momento de búsqueda. Hay una perspectiva bastante pragmática, bastante ecléctica, se toman herramientas de distintos lugares, hay mucho intercambio. Podríamos decir que estamos en un momento preparadigmático. Todavía no sabemos el perfil que va a tener esta etapa de la planificación en América Latina. Entonces yo creo que es pertinente plantearnos, no pensar tanto en de dónde venimos y en la historia de la planificación, ni soslazarnos con el resurgimiento actual de la planificación, sino plantearnos con cierta seriedad y con cierta preocupación hacia dónde va la planificación pública en América Latina. Y entonces me sirve esto de las tres etapas porque yo creo que en el tránsito de la planificación para el desarrollo a la etapa señalada por la nueva gerencia pública, por el enfoque gerencialista, el New Public Management, creo que ahí se perdieron varias cosas de la planificación y aún en las experiencias actuales siguen siendo grandes ausencias. Y voy a citar dos nada más. Creo que una cosa que se ha perdido es cierta visión sistémica que caracterizaba a la planificación para el desarrollo. Cierta explicación sistémica de los problemas a los que tenían que dar respuestas las políticas públicas. Si ustedes se fijan, en gran parte de las experiencias, no todas obviamente, pero en gran parte de las experiencias de planificación de Latinoamérica, hoy los diagnósticos, los análisis situacionales, las investigaciones diagnósticas, como quieran llamarlo, son elementos muy débiles. Casi como en muchas experiencias, casi como si la planificación consistiera en enunciar una serie de objetivos, metas e indicadores y con eso nos quedamos tranquilos. Incluso cuando uno ve algunas experiencias de países hermanos, hasta hay afirmaciones como, bueno, como tenemos este plan, este conjunto de objetivos, de indicadores y de metas,
estamos logrando estos buenos resultados en materia económica y social. Hay un abordaje como muy superficial de la tarea diagnóstica. Y yo los invito incluso a que, googleando por internet, se fijen en las metodologías que circulan de planificación, y la etapa diagnóstica casi no existe. O se la reduce a un abordaje muy superficial, casi a la aplicación de una técnica, un FODA por acá, un árbol de problema y chau Pinela. No, ese es el diagnóstico. Entonces, el estructuralismo latinoamericano tenía muchas limitaciones que la hemos señalado en muchas reuniones, pero tenía una vocación de análisis sistémico, multidimensional, dinámico de los problemas de la economía y de la sociedad y de sus causas para poder abordar o proponer caminos para el desarrollo, que realmente me parece que es un tema, una dimensión que se ha perdido. Corremos el riesgo de que la planificación quede reducida a un conjunto de objetivos, metas e indicadores, y eso es la planificación. Y el otro punto que creo que se ha perdido en ese tránsito de la planificación del desarrollo a la nueva gerencia pública es la dimensión política de la planificación. No es que la planificación del desarrollo no tuviera un sesgo tecnocrático en alguna medida. Es cierto que los planificadores de los 60, de los 70, no se encargaban especialmente de temas vinculados a la viabilidad, al campo de gobernabilidad, a lidiar con los actores para hacer viable el plan. Eso era reservado para los políticos, digamos. Pero sí es cierto que el objeto de la planificación para el desarrollo, que era encontrar o construir los caminos de desarrollo de una nación, ponía automáticamente la planificación en la dimensión política. Como la nueva gerencia pública reduce la planificación estratégica a la planificación estratégica de corte corporativo y al nivel de las instituciones, con un enfoque gerencialista y además tomando como tipo ideal la gerencia privada, la dimensión política desaparece. Y entonces el otro riesgo que uno ve en algunas experiencias en países de la región es que la planificación sea una práctica inocua, en donde se genera una serie de objetivos en los que todos vamos a estar de acuerdo, porque todos vamos a estar de acuerdo con que un país alcance en determinado momento un nivel de desarrollo de ingresos medios con tantos miles de dólares per cápita, o que se erradique la pobreza extrema, o que se reduzca la pobreza. Son objetivos en los que todos vamos a estar de acuerdo. Pero la verdad es que la planificación se da, igual que la política pública, como cualquier proceso político, se da en un escenario de conflicto, de pujas, de intereses encontrados, y la planificación se inserta en ese proceso y toma partido, y consigue intereses o toma partido por determinados intereses. No es inocente, no es inocua. Entonces, la planificación tiene que estar preparada para lidiar con procesos complejos de conflicto. Esa dimensión política, en algunas experiencias, es como que ha desaparecido. Es como si antes tuviéramos una mirada tecnocrática de corte economicista y después tuvimos una mirada tecnocrática de corte gerencialista. Pero la dimensión política queda un poco afuera. Y, por último, ya no como un riesgo interno de las experiencias de planificación, sino como una amenaza, señalar que la planificación ha sido siempre, desde su inicio, desde su auge en la región, ha sido siempre polémica. Ustedes recuerden que en la década del 60 se hablaba todavía de programación en vez de planificación, porque planificación era asociado a la planificación descentralizada de la economía de los países soviéticos. Es decir, planificación era casi como sinónimo de comunismo. Y se recomendaba hablar de programación en vez de planificación. En la conferencia de Punta del Este del año 61 asiste el Che Guevara en representación de Cuba y se pensaba que iba a ser un vuelo rampante, pero el tipo se queda y con su uniforme de fajina discute la concepción de planificación. Está la conferencia de él colgada en algún lugar de internet. Es decir, desde su inicio la planificación tuvo un origen polémico y tuvo fuertes opositores. Finalmente, en la década del 60-70 se instala en la región. Pero en la segunda etapa, de la nueva gerencia pública, claro, ya la planificación entra en descrédito nuevamente, no es asociada
a los países soviéticos, pero sí es asociada al intervencionismo estatal, que era el nuevo cuco, digamos, ¿no? Y actualmente, esos críticos de la planificación, que siendo en realidad la planificación un instrumento de libertad del ser humano, de los pueblos y de los países, porque es un intento de ampliar el margen de lo posible, ganar en autonomía, tratar de viabilizar proyectos que son previamente decididos. Esa herramienta de libertad que es la planificación para nuestros países, en realidad es planteada como una amenaza para la libertad individual, ¿no? Esas críticas hoy no aparecen de esa manera, pero lo que quiero advertir es que, si bien las críticas no son frontales hoy, esas críticas continúan y han tomado la forma del descrédito. Ese es fundamentalmente hoy el enemigo de los procesos de planificación en nuestros países. Hace unos años se acusaba al sector público de que no planificaba y de que improvisaba. El sector público, tomemos el caso de nuestro país, ha empezado a desarrollar interesantísimas experiencias de planificación a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local. Y lo que hoy se dice es, bueno, esos planes no son lo suficientemente rigurosos, no tienen todos los medios necesarios para alcanzar los fines, no están todos los actores que tendrían que estar, están hechos por gente que no saben. O sea, hay una suerte de descrédito, o se impulsa una suerte de descrédito sobre la planificación. Yo pongo por caso, para simplemente comentar lo